Matrícula de 1 a 6 años. Sábados por la mañana, jornadas de puertas abiertas. 91 886 7065. Cierre de campaña del Partido Socialista. Viernes 22 de mayo a las 19 horas en el Parque Berlín de Madrid. Intervienen Antonio Miguel Carmona, Ángel Gabilondo y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Hola, soy Guillermo Ita, candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Arganda. Queremos cambiar el rumbo de Arganda y proponemos el cambio seguro. Tenemos más que un programa electoral, tenemos un proyecto de ciudad, un proyecto para el futuro de Arganda. Tenemos un compromiso con Arganda. Y para cumplir con ese compromiso, te pido el voto para el día 24. Vota Guillermo Ita, vota PSOE, vota el cambio seguro. Una de la tarde, 21 minutos. Mediodía, sintonía de Onda Cero. Abrimos, amigos oyentes, nuestro tiempo de radio publicitario electoral. Nuestro espacio comercial dedicado al Partido Socialista de Arganda del Rey y a su candidato a la alcaldía, Guillermo Ita. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad en vuestros micrófonos de dirigirme a mis vecinos y vecinas de Arganda. Tiene usted cara de cansado, se le ve cansado, es mucha tralla, ¿no? Si me permite la expresión, esto de presentarse como candidato a la alcaldía de Arganda del Rey. Sí, la verdad es que la campaña electoral está siendo muy intensa porque además estoy intentando estar en la calle con mis vecinos y con mis vecinas, visitar todos los barrios y eso está costándome cierto esfuerzo, pero vamos, es un esfuerzo que hago con ilusión, que hago con optimismo y que siempre, como yo pienso, hay trabajos peores y peor remunerados que este. O sea, que no me quejo del trabajo, sino que lo único que anuncio es eso, que ha sido muy intenso, que está siendo largo y que de verdad no entiendo cómo podían ser las campañas electorales antiguamente, que eran de un mes. No lo entiendo, sinceramente, porque son 15 días y la verdad es que me encuentro ya un poquito cansado. Pero vamos, ya le digo que soy optimista y llegaremos hasta el final de la campaña y hasta el día de las votaciones, haciendo un trabajo riguroso como estamos haciendo en estos últimos tiempos. Ya no le queda nada, prácticamente, ya le queda un día, más o menos. Sí, continuamos con la campaña hoy jueves, mañana viernes también es campaña electoral, en el que estaremos por la mañana también visitando el mercadillo, estaremos por la tarde en el mitin de cierre de campaña que he oído que se anunciaba en su cadena anteriormente. En fin, nos quedan pocas horas ya, un día y poco, pero vamos a vivirlo con intensidad y ya le digo, con alegría, con optimismo, buscando el cambio. Este año, la campaña electoral local es completamente diferente. Son más partidos políticos los que se presentan a la alcaldía de Arganda del Rey. Por lo tanto, eso de la mayoría, ¿cómo lo ve usted? ¿Usted cree que hoy por hoy, por lo menos en el municipio de Arganda del Rey, puede que algún partido tenga mayoría? Pues mire, para serle sincero, yo pienso que los tiempos de las mayorías se han terminado, de esas mayorías absolutas aplastantes de los partidos. El Partido Popular ha ganado en las últimas por mayoría absoluta, pero ni muy de lejos van a obtenerse esas mayorías. Yo creo que bueno, que eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes para la democracia, para el funcionamiento del ayuntamiento, pero que sabremos sacarle partido, sabremos sacar partido a lo que el pueblo de Arganda quiera decir, a que a los electos que quieran salir de las urnas el próximo domingo. Y ya verá cómo le aseguro yo de que vamos a ser capaces de hacer una composición de un ayuntamiento nuevo, novedoso, con alternativas, con cuestiones diferentes y que va a ser atrayente para los vecinos y para las vecinas, incluso sin esas mayorías. No hacen falta. Vamos a trabajar para que el pueblo de Arganda resurja de donde está y vamos a hacerlo con quien los vecinos y vecinas quieran que lo hagamos. Ha dicho usted una composición. Yo, en mi mente, ahora mismo, y según la información de este día, pues puedo hacer una composición de lugar o un pacto, una coalición. Puedo imaginarme esa coalición de Partido Socialista con Ciudadanos. Después de que hemos escuchado que Ciudadanos parece como que ahora le tira más el Partido Socialista o es más está más acorde en su pensamiento el Partido Socialista que el Partido Popular. ¿Cómo lo ve usted?
Pues mire, yo me he desayunado esta mañana con esa noticia que publicaba un diario de tirada nacional, en el que decía que tanto Podemos como Ciudadanos ven la política de pactos con el Partido Socialista más atrayente que el Partido Popular. No me extraña que la vea más atrayente. Lo que sí me ha llamado la atención de encontrarme con esa noticia, porque quiere decirse que tanto Podemos como Ciudadanos ven las propuestas del Partido Socialista más atrayentes de cara a la ciudadanía. Ellos también se presentan a las elecciones, ellos también saben el programa electoral de las otras formaciones y ellos han visto que el programa del Partido Socialista es el que en realidad trae el cambio. Y creo que estos partidos, que pienso que también quieren traer el cambio, se apuntan a estos programas, se apuntan a nuestras soluciones y nos ven como más factibles a la hora de hacer cualquier pacto. Mire, yo lo he dicho en estos micrófonos ya en muchas ocasiones y se lo he dicho a todo el mundo que ha querido hablar conmigo. Nosotros el pacto que queremos plantear en principio es con los ciudadanos y las ciudadanas de Arganda. Y nos vamos a someter a ese pacto el domingo. Y los ciudadanos y ciudadanas otorgarán su voto a quien les parezca mejor y nosotros el día siguiente contaremos con todas aquellas formaciones, con todos aquellos partidos, con todas aquellas concejales y concejales que quieran sumarse a las propuestas que tiene el Partido Socialista. Y esa es nuestra política de pactos, nada más. ¿Qué va a consistir un pacto? Pues en hacer una mayoría que traiga el cambio a Arganda, que traiga cuestiones novedosas, que traiga de verdad un resurgimiento de la economía de Arganda, de las políticas sociales de Arganda, de la educación en Arganda, del estado en que se encuentran las calles. Y todo aquel partido que se quiera sumar a esa modificación de Arganda, pues bienvenido sea. Le digo, ya no me extraña que hayan visto nuestras alternativas estos dos nuevos partidos y les hayan parecido buenas. Claro que parecen buenas porque son buenas, muy meditadas, muy estudiadas y muy elaboradas. Nos ha traído usted su programa electoral que analiza profundamente Raquel García Reyes. ¿Tienes el programa electoral, pues verdad? Sí, aquí lo tengo en las manos. Le hemos podido echar un vistazo a las propuestas que hace el Partido Socialista y a mí me gustaría comenzar con las políticas sociales que propone. Guillermo Ita en su programa afirma que desarrollará un plan integral de bienestar social que incluya becas. Yo quería preguntarle, ¿becas para quiénes y con qué importe? Sí, mire, becas sobre todo para los que más lo necesitan. Nosotros tenemos un plan de bienestar social completamente elaborado. Nosotros pensamos que las ayudas hay que dárselas a aquellas personas a las que más lo necesiten. No quiere decirse esto que vayamos a eliminar ayudas, porque vamos a incrementarlas incluso, a incrementar la dotación para ayudas. Pero no vamos a otorgarlas de forma lineal. Quiere decirse que no vamos a dar ayudas a todo el mundo por igual. Vamos a dar ayudas a quien más lo necesita en mayor cuantía que a quien menos lo necesita. Pero además nosotros en política social tenemos también tenemos una preocupación, y es por aquellas familias que no pueden pagar la aportación que se les exige para recibir ayudas. Me explico. ¿Qué hacemos con aquellas familias que no pueden ir a comprar los libros para los que luego se les dan ayudas? ¿O qué hacemos con aquellas familias que no pueden hacer la aportación para gastos de comedor para las que luego el ayuntamiento da ayudas? Es decir, la ayuda solo se da a aquellas familias que pueden hacer su aportación. Pero a todas esas familias que no pueden pagar los 300 euros que vale un juego de libros en septiembre, ¿qué hacemos? Las olvidamos, porque no pueden hacer su aportación. Nosotros también tenemos propuestas para esas familias. Y una de las propuestas es que vamos a crear un banco de libros municipal para que todas esas familias no se vean en la obligación de llevar a sus hijos al colegio en septiembre sin los libros. O vamos a abrir los comedores escolares en el periodo vacacional y en las fiestas para que esas familias que no pueden alimentar adecuadamente a sus hijos los puedan llevar allí. Y a aquellas familias que no pueden hacer su aportación también les daremos una exención total para que puedan comer sus hijos en los comedores escolares. Es decir, incremento de ayudas para los vecinos y vecinas de Arganda, pero también para aquellos que se quedan fuera de estas propuestas. Mire, hay una cosa que yo siempre que tengo oportunidad cuento, porque me parece que es algo que no es admisible en una política de ayudas. Pongo como ejemplo las ayudas para comedor de los niños y niñas de Arganda. Aquí en Arganda en este momento solo se están dando esas ayudas si tanto el padre como la madre trabajan. Parece que no tiene sentido que se dé una ayuda a una familia que podría pagar la aportación que tiene que pagar en ese momento para comedor, que son ayudas a la conciliación. Esas son ayudas a la conciliación que también se darán, que estamos muy preocupados porque las madres, los padres trabajen y puedan conciliar su vida laboral con la vida familiar. Pero nosotros pensamos que una ayuda de comedor tiene que ayudar, valga la redundancia, a aquellas familias que no pueden pagar
el comedor escolar de sus hijos, que tienen problemas para alimentar a sus hijos. Y eso lo vamos a hacer. Es decir, que vamos a rediseñar completamente toda la política social del Ayuntamiento de Arganda, ayudando a los que más lo necesitan. Y con respecto a las familias en riesgo de exclusión social, también la creación de un comedor social municipal, ¿verdad? ¿Cómo sería esto? Efectivamente, estamos hablando siempre de niños, de comedores escolares, pero es que también hay familias, hay adultos, hay jóvenes que están cursando otros estudios que no tienen comedor escolar y que tienen problemas de alimentación, porque es así, si es que obviarlos aquí en Arganda también es inaceptable, no se pueden obviar. Y nosotros vamos a abrir, en tanto en cuanto no se mejore la situación social, vamos a abrir un comedor social en las instalaciones del desaprovechado centro anterior de mayores en el Ernest Lluch, que además cuenta con las instalaciones pertinentes para las comidas. Y vamos a abrirlo porque sabemos que la situación en Arganda del Rey no es aquella que aparece en los panfletos y en estos folletos que edita el ayuntamiento, en la que todo parece que es el séptimo cielo. No, en Arganda hay gente que está pasando penurias, que está pasando dificultades, y negarlo no es admisible. Y por eso vamos a abrir un comedor social, sí. Hablamos de infancia, de familias, también de mayores, porque se creará un consejo local de mayores precisamente para que expongan su opinión y que los mayores puedan comunicarles cuáles son sus preocupaciones, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros tenemos una política intergeneracional, es decir, que contamos con todo el mundo. No somos de aquellos partidos que piensan que hay unos límites de edad para actuar en la vida social. Y nosotros, como además consideramos que la participación es uno de nuestros ejes fundamentales del programa, queremos que participen también los mayores y que decidan las cuestiones que atañen a las actividades que ellos realizan, a cómo se organiza el centro de mayores, a cómo se realizan las excursiones. Y para eso hemos pensado que un consejo de participación nuevo, muy interesante, sería el Consejo de Mayores, formado por mayores, en el que ellos decidieran, aportaran, sumaran ideas y decidieran. Nosotros, cualquier consejo que vamos a formar, cualquier consejo que sea formado en este ayuntamiento, tendrá capacidad decisoria, es decir, que lo que se decida en ese consejo tendrá que ser llevado a cabo. Y este no va a ser una excepción, claro. ¿Les preguntarán en ese consejo, por ejemplo, sobre el acompañamiento de noche que proponen en atención integral a las personas mayores? Sí, miren, nosotros tenemos una política pensada para los mayores en conjunto. Nosotros pensamos que donde mejor está una persona mayor o una persona también con discapacidad, donde mejor está es en su domicilio. Siempre que pueda estar en su domicilio por cuestiones obvias. Pero claro, algunos en ese estancia en su domicilio necesitan cierta ayuda. Y hemos pensado que una de las ayudas que necesitan es alguien que les acompañara por las noches en su domicilio, que estarán, como digo, en el sitio más a gusto es en su casa, pero necesitan cierta ayuda. Y eso es uno de los servicios que queremos implantar para que los mayores de nuestro municipio sigan viviendo en su casa y sigan viviendo en su casa felices. Comentaba también a personas de discapacidad. También se pretende crear un consejo precisamente para personas con discapacidad y dependientes en el municipio, también para preguntarles qué necesidades tienen. Efectivamente. ¿Qué necesidades tienen los discapacitados? Pues en principio cuestiones de movilidad dentro del municipio. No hace falta ir muy lejos en Arganda para darse cuenta de que alguna persona con una discapacidad de movilidad no puede moverse por Arganda. Y hay que empezar a eliminar esas barreras arquitectónicas, hay que empezar a retirarlas, a hacer obras para que puedan pasar sillas de ruedas por algunas aceras, etcétera, etcétera. Pero no solo para eso es el Consejo de Discapacidad, es para solventar todos esos problemas que una persona con discapacidad tiene. Hablemos de la ley de dependencia, por ejemplo. Nosotros lo que queremos es que el Ayuntamiento de Arganda ayude a conseguir a esas familias, a esos discapacitados, las ayudas de la ley de dependencia. No que les indique dónde tienen que realizar los trámites, no que les indique la documentación que tienen que aportar, sino que les acompañen. Que sea una cuestión propia del Ayuntamiento, de Arganda, el que proponga, el que ayude a esos vecinos a conseguir las ayudas por la ley de dependencia. ¿Ayudas, por ejemplo, también para la búsqueda de empleo de personas discapacitadas y dependientes? Claro, esto es un eje transversal, lo del empleo. Quizás hablaremos luego, pero es un eje transversal lo del empleo aquí en Arganda. Sabemos que estas personas con discapacidad se encuentran con serios problemas para encontrar en empleo. Y nosotros lo que queremos es apoyar a todo este tipo de personas para que puedan trabajar también, que es una necesidad también vital para ellos, el trabajo. Pues precisamente de empleo queremos hablar en este instante, en esta sección comercial publicitaria electoral del Partido Socialista en Arganda del Rey. Queremos hablar del empleo. ¿Cómo enfocan ustedes desde el Partido Socialista el empleo, que es uno de los cánceres más
graves que tiene no solamente Arganda del Rey, sino España y Europa, claro. ¿Cómo ustedes van a ayudar a las familias a encontrar ese trabajo que tanto se necesita? Efectivamente, como usted dice, no solo en Arganda del Rey, pero especialmente en Arganda del Rey. Mire, yo, ya que hacemos la entradilla del empleo, la riqueza de Arganda del Rey son sus polígonos industriales. Es la riqueza que tiene Arganda, y es lo que ha hecho crecer Arganda y lo que posibilita Arganda, y lo que ha dejado de posibilitarlo cuando se nos han hundido estos polígonos industriales. Nosotros creemos que desde el Ayuntamiento se puede hacer mucho por reorientar la situación. Cerca de 6.000 desempleados son los que nos contemplan y los que nos exigen una solución rápida, además. No podemos estar viendo cómo el paro va decreciendo con cuentagotas. Lo que tenemos que hacer es algo para que se pueda trabajar en Arganda. Es un drama. Escucho a familias en los que se han tenido que ir a trabajar fuera. El otro día me decía alguien que se ha tenido que ir a trabajar a Santander, un soldador caldedero, a Santander, a soldar allí. Que parece, vamos, que esto, si me lo dicen a mí hace unos años, hubiera dicho que esto sería imposible aquí en Arganda. Y lo que tenemos que hacer es que se fomente el empleo a través de actuaciones rápidas. Mire, lo he dicho yo muchas veces, medio broma, medio serio, pero lo voy a hacer así. No, ya es muy en serio. Yo, cuando sea alcalde, me voy a bajar al polígono industrial y voy a poner un despacho en el polígono industrial, en un sitio que sea barato, en un sitio, no quiero ninguna comodidad. Si lo único que quiero es fomentar que empiecen a abrirse otra vez naves industriales de las que se han cerrado aquí en Arganda. Cerca de 1.000 empresas han cerrado. Y para eso me voy a bajar al polígono, para fomentarlo yo personalmente. No es simplemente que venga yo aquí a hacer de atrayente, tampoco va a venir nadie porque esté yo en el polígono, pero sí quiero trabajar de cerca. Mire, lo primero que vamos a hacer es eliminar las barreras que se encuentran los empresarios en Arganda del Rey para abrir sus negocios. Barreras administrativas, barreras de impuestos, barreras de permisos. Sabemos todos, si lo sabes, es algo, una tónica general. Los empresarios que me estén oyendo, los emprendedores que estén escuchando esta locución en la radio, saben que si quieren abrir un negocio les cuesta horrores, porque no les dan los permisos, no les dan las licencias. Y es así, no podemos negarlo. Y nosotros lo que vamos a hacer en este sentido es eliminar las trabas, modificar todas las ordenanzas que haya que modificar para que se obtenga una agilidad en la concesión de estas licencias, y que los empresarios las obtengan rápidamente para abrir esos negocios, que son los que crean empleo, Eliminar trabas, pero también ayudar. ¿Y cómo se ayuda a un empresario que se quiera venir aquí a Arganda? Pues eliminándole en gran medida los impuestos que paga por establecerse aquí. ¿Por qué no pensamos que hay un efecto frontera con Campo Real o con Valdilecha o con Villarejo o con Torrejón? ¿Por qué pensamos que se van allí las empresas de Arganda? Pues porque les sale más barato estar allí, por cuestiones fiscales. El IBI ha contribuido tremendamente a que se cerraran muchas de esas empresas. Los impuestos, la tasa de basuras ha contribuido a que se cierren muchas. Todos esos impuestos que el Ayuntamiento cobra y que podía rebajar han contribuido a ese efecto frontera. Yo quiero hacer ahora un efecto frontera a la inversa. Yo lo que quiero es que atraer empresas que están en otros municipios o que quieren abrirse y darle facilidades fiscales, por una parte, y por la otra ayudarle a conseguir los permisos para que se vengan rápido. Tenemos además dos cuestiones que desarrollar ya, y hay que desarrollarlas. Mire, hace unos años se puso aquí la primera piedra de un polígono industrial que de verdad que iba a traer riqueza a Arganda, al municipio, que son los terrenos que dispone Nuevo Arpegio, lo que conocemos aquí en Arganda por Gallina Blanca. Y no se ha hecho nada. 2 millones de metros cuadrados de terreno urbanizado ya industrial y no se ha hecho absolutamente nada. En absoluto. Otra ventaja que estamos perdiendo. Arganda del Rey, como todos sabemos, pasa la A3 casi ya por el centro del municipio. Tendremos que hacer algo también con eso. Casi por el centro del municipio. Y estamos desaprovechando la posibilidad de que Arganda del Rey sea el puerto seco del Mediterráneo para Madrid, sabiendo además que otros puertos secos que están dando servicio a Madrid, como es el de Coslada, están completamente saturados. Pues tenemos que conseguir que Arganda del Rey sea un nudo de comunicaciones, contenga un puerto seco, para que seamos el punto de abastecimiento de Madrid respecto del Mediterráneo, y tenemos una posición estratégica para eso. Pero cuestiones que hay que hacerlas ya. Mire, estamos en una encrucijada ahora en Arganda. Una encrucijada tiene dos significados. Es que no sabemos qué hacer, yo sí sé qué hacer, hay algunos que no saben qué hacer,
Y además que tenemos que tomar una determinación, porque nos estamos jugando mucho más que los próximos 4 años de gobierno aquí en Arganda. Nos estamos jugando el futuro a 25, 50 años vista de Arganda del Rey. Y hay proyectos que no se desarrollarán en 4 años, que se desarrollarán probablemente en más años, pero que alguien tiene que tomar la determinación de que se empiecen a iniciar, de que se comiencen, de que se empiecen a dar pasos para conseguir que esos proyectos se lleven a cabo. Porque si pensamos que son proyectos muy largos y por muy largos no asumibles, nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos incluso aquí en Arganda. Y yo quiero que mi hijo, que ahora está cursando eso en un instituto público de aquí de Arganda del Rey, tenga la posibilidad de trabajar aquí en Arganda del Rey si quiere. Tiene la ilusión mi hijo de hacer ingeniería informática. Y yo quiero que haya empresas también aquí en Arganda en las que pueda desarrollar su actividad aquí en Arganda, que no es una locura aquí en Arganda. Y quiero que sus hijos también lo puedan hacer, pero eso es un proyecto de largo camino, de muy largo camino. Y lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer y nos vamos a poner a trabajar en esos proyectos de largo alcance. También nos vamos a poner a trabajar en junio. Guillermo, estamos hablando de paro en Arganda del Rey. En abril, el último dato que tenemos son 5.833 personas exactamente paradas. ¿Qué se puede hacer desde el Partido Socialista para trabajar en políticas de igualdad y de empleo dirigido a las mujeres, que son en estas últimas cifras también las más afectadas en el paro? Sí, son las más afectadas. Eso quería resaltar. De los 5.800, de cerca de 6.000. Si la cifra de 6.000 es un suelo que desgraciadamente recuperaremos pronto si no hacemos algo. Y está afectando en mayor medida a las mujeres. Y eso tenemos que hacer algo. Hablábamos antes de medidas de conciliación, pero hablamos también de medidas de igualdad para que se creen empleos igualitarios en los que puedan acceder tanto hombres como mujeres. Y eso lo tenemos que conseguir. Son medidas que posibiliten a las mujeres acompañar el trabajo que realizan en la casa, que es muy importante, y el trabajo que quieren realizar fuera. Y lo vamos a conseguir también, porque nosotros en el Partido Socialista pensamos que sin mujeres no hay democracia, pero sin mujeres tampoco hay convivencia, y sin mujeres no hay economía, y sin mujeres no hay nada de nada. Y por eso, políticas igualitarias en todo. Y en el trabajo tiene que ser algo así, como en los sueldos, como en los sueldos. No voy a luchar yo por crear empleos para mujeres que sean discriminatorios en cuanto al salario. No, ni mucho menos. Serán una de nuestras líneas rojas. Los puestos que se creen para las mujeres, los puestos que fomente el ayuntamiento para su creación, tienen que tener igualdad de salarios para hombres y para mujeres, faltaría más. Sí, decía que el Partido Socialista, además, que tiene una lista paritaria, mitad hombres, mitad mujeres, la que se presenta a la candidatura de estas elecciones, ¿verdad? Sí, así es, cremallera. Nosotros la denominamos cremallera, porque va un hombre y una mujer, y eso es así para fomentar la participación de la mujer en la vida política. Pero no solo hay mujeres en mi lista porque lo exijan los estatutos, sino porque en el Partido Socialista tenemos a gala de trabajar conjuntamente hombres y mujeres. O sea que no solo es una cuestión de los estatutos, sino es una cuestión del trabajo que venimos desarrollando los compañeros y las compañeras socialistas sobre el futuro de Arganda. Y por eso hombre-mujer, pero también hombre y mujer en cuanto al trabajo y en cuanto a la dedicación. Guillermo, para terminar ya este bloque y pasar al siguiente, el Partido Socialista quiere un gobierno transparente. Hace más o menos un mes conocíamos el resultado de la Universidad Autónoma de Barcelona, que decía que la web municipal aprobaba con un 60 sobre 100. ¿Cómo cataloga el actual gobierno en cuanto a transparencia y qué se pretende hacer en un futuro con esto? Pues mire, por la misma cifra, no conocía yo esos datos, si me los aporta usted ahora, yo los valoro. Un 60 sobre 100, pues es un 6. ¿Y qué es un 6? Pues un bien, pero faltan 4 puntos para conseguir la transparencia total. ¿Y por qué no tiene un 10 sobre 10 la página web del ayuntamiento? Pues porque no se publican todo tipo de contratos, porque no se publican todas las subvenciones que se otorgan a clubes, a entidades, a tal, porque no se publican muchas de las cuestiones que son atrayentes para los vecinos, porque no se sabe en qué se está gastando el Ayuntamiento de Arganda hasta el último céntimo que entra de los contribuyentes. ¿Qué me propongo yo? Transparencia total. Yo voy a por el 10. Yo soy una persona que me gusta hacer las cosas bien, del todo bien, y yo voy a por el 10. Y por eso, cuando yo sea alcalde, se van a publicar todas estas cifras. Las cifras que consiguen la transparencia total. Pues mire, lo de la transparencia total no es un objetivo en sí mismo, Que sí, que yo quiero que se sepa todo el mundo si aporta tanto a los presupuestos, quiero que se sepa, pero con claridad, en qué se está gastando su dinero. Pero no es un objetivo en sí mismo. Yo pienso que con la transparencia total, absoluta, 10 sobre 10,
lo que conseguimos es que no haya este tipo de personas que confunden un poco lo que es lo privado con lo público y tal, y que confundan un poco en el dinero y haya estos casos de corrupción que estamos viendo en algunas ocasiones, que aquí en Arganda ha habido muchos y de los que no hablaré porque yo creo que el pueblo de Arganda ya sabe lo que ha pasado aquí. No estoy yo aquí para hablar de lo que ha pasado, sino para decir lo que no volverá a pasar y mis propuestas para el futuro de Arganda. Si le parece, hablamos de la deuda municipal, porque ahí también hay tela para cortar. 115 millones, según los cálculos del Partido Socialista, es lo que tiene de deuda el municipio de Arganda del Rey. Así es. ¿Qué soluciones puede dar el Partido Socialista a esta deuda? Pues mire, la solución de la deuda es pagarla. Es así, es así de drástico, pero ahora me voy a explicar en qué consiste esto de pagarla. La deuda que se ha adquirido por este ayuntamiento ha sido por los últimos años de despilfarro descontrolado y derroche del Partido Popular. Y es así, y ya está. Pero aquí termino la crítica. Vamos a hablar del futuro. ¿Qué hacemos para esto? Mire, si nos planteamos como objetivo devolver la deuda del Ayuntamiento de Arganda en 10 años, lo podemos conseguir. ¿Pero a qué precio? A paralizar todas las políticas sociales, al fomento del trabajo, a las políticas de igualdad, a fomentar la educación de los niños y niñas de este municipio, a la limpieza de las calles, etcétera, etcétera. Podríamos estar así toda la mañana diciendo los recortes que tendríamos que producir, los recortes que se han producido. Porque parece obvio que si hemos derrochado durante 10 años, si nos planteamos devolverlo durante 10 años, estamos paralizando el ayuntamiento. ¿Y qué hacemos nosotros? Plantear una renegociación de la deuda. Renegociamos la deuda, la pagamos en más plazo. Y esto diría alguien, oye, pero esto nos va a salir mucho más caro. Vamos a tener que pagar mucho más caro en intereses. Esto es una barbaridad. No podemos dejarles el problema a los que vienen detrás. No, mire, si yo no quiero dejar el problema a nadie de los que venga detrás, si yo no quiero pagar mucho más, pero yo quiero aprovechar una cosa, que los tipos de interés están prácticamente a cero en este momento y lo que tenemos que hacer es aliviarnos un poco en el pago de esta deuda, pagarla en unos plazos adecuados, correspondientes, y mantener la actividad del ayuntamiento. Si estoy reprochando que el Ayuntamiento de Arganda no ha hecho nada por evitar el desfallecimiento del polígono industrial, pues yo lo que quiero es conseguir aportación presupuestaria, conseguir liquidez para poder invertir en políticas de empleo. Si yo lo que quiero es crear empleo desde el Ayuntamiento para mis vecinos y vecinas, pues lo que tengo que obtener es cierta liquidez para ayudarles y para todas estas políticas que estoy diciendo sociales, para incrementar las políticas de becas, para ayudar a mis vecinos y vecinas a que puedan tener una educación más adecuada, etcétera, etcétera. Si yo lo que quiero es conseguir seguir trabajando desde el Ayuntamiento de Arganda. Un ayuntamiento no es una empresa. Lo he dicho muchas veces. Un ayuntamiento no es una empresa porque estamos trabajando con la vida, la felicidad, la posibilidad de trabajo de muchas personas. Y sin salirnos de esta parte económica del programa, el tema del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, ha sido un tema que ha hecho movilizarse a los vecinos de Arganda del Rey para protestar. ¿Qué se haría desde el Partido Socialista en este aspecto? Movilizarse además y con mucha razón, porque parece como si el problema del IBI fuera de este año anterior y del anterior, que ya fue la gota que colmó el vaso, pero este problema del IBI viene de hace 10 años. Y de hace 10 años en que el recibo ha crecido más de un 150%. Y que nosotros venimos diciendo desde hace 10 años, que no nos inventamos el año pasado ni el anterior con las movilizaciones. Yo me comprometo a que el recibo del 2016 baje. Y además estoy diciendo el 2016 y no me estoy equivocando, porque el 2015 yo no puedo hacer ya nada, porque los recibos están incluso emitidos, porque no han llegado a los domicilios porque no quieren que lleguen a los domicilios en periodo electoral, pero los recibos están emitidos y están ya hechos y yo no puedo hacer nada para modificarlos. Pero yo me comprometo a dos cosas respecto del recibo del 2016. En principio, que tengan una bajada. Y una bajada sustancial. Yo no voy a engañar a los vecinos. Yo no voy a decirles que voy a bajar los recibos del IBI y les voy a bajar un 1%. Eso ya estamos hartos en estos últimos 4 años, en estos últimos 12 años, de trabajar con ese tipo de cifraje. Parece que es que estos gobiernos que tenemos creen que la población no sabe nada de matemáticas y no saben diferenciar un 1 de un 15%. Yo no, yo voy a bajarlo adecuadamente, que lo noten los vecinos. ¿Y qué novedad también traigo respecto del recibo del 2016? Pues que voy a poner el periodo de pago, voy a retortarlo a lo que había anteriormente, es decir, el recibo se podrá pagar a final de año, no como ahora que hay que pagarlo en agosto.
junto con la vuelta al colegio de la que hablábamos anteriormente. Parece que los problemas de liquidez del ayuntamiento se arreglan poniéndole el pago a los vecinos en agosto. Se junta en agosto las vacaciones, el que pueda, que se lo pueda permitir. Hay gente que no se lo puede permitir. La vuelta al colegio de los niños, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero es aliviar a los vecinos, pero aliviarles de verdad. Los problemas del ayuntamiento son del ayuntamiento, no de los vecinos. O sea que ustedes han afilado ya las tijeras para recortar. ¿O? No. ¿Dónde he dicho yo recortar? No, es una pregunta. ¿Vienen ustedes con las tijeras para recortar? No, en absoluto. No. Mire, para obtener liquidez, dos cuestiones para obtener liquidez y poder actuar en políticas sociales y de empleo, etcétera, etcétera. Dos, ya le he dicho una, renegociar la deuda para aplazarla, para obtener algunos millones de euros al año para poder hacer todas estas políticas que no se han ido haciendo, ¿no? Si recortar, no, si es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Yo quiero expandir. Yo quiero realizar gasto social, hacer políticas activas de empleo, etcétera, etcétera. Otra medida para obtener más liquidez. Mire, vamos a hacer en el año 2016 un presupuesto en base cero. ¿Qué significa esto? Se lo explico muy fácil, no es una cosa muy técnica, no se vaya a pensar. Cogemos el presupuesto del 2015 y le tiramos a la basura. Y hacemos uno completamente nuevo en el 2016, pensando en todos los gastos, en todos y cada uno de los gastos del ayuntamiento como si fueran nuevos. Y pensando en todos y cada uno de esos gastos y en su eficiencia, en cada uno de los departamentos, justificando cualquiera de los gastos, todo se hace como si fuera nuevo. Y eso, que no es algo que yo me haya inventado, yo no he inventado lo del presupuesto en base cero, lo hacen en muchas instituciones. Y se consiguen ahorros de entre un 15 y un 20% del presupuesto de ese que se tira. Es decir, estamos obteniendo, no vamos a pecar de optimista, mire, un 10% del presupuesto obtengo como ahorro, solo un 10%. No voy a llegar a ese 15% que se llega en otras administraciones, solo un 10%. De un presupuesto de 60 millones, 6 millones de euros de ahorro, que se pueden aplicar a todas estas políticas que han sufrido recortes. No, si yo no quiero recortar, si yo con el mismo dinero quiero hacer las cosas que no se han hecho. Y con ese dinero que se pueda obtener con esas medidas para obtener liquidez, ¿se pueden crear, por ejemplo, más viviendas públicas? Sí, mire, se van a crear más viviendas públicas, no se van a crear viviendas públicas. Si es que aquí en Arganda no hay. Si es que aquí en Arganda es un drama. 56.000 habitantes y el Ayuntamiento de Arganda no dispone de ninguna vivienda social ahora libre para solventar ningún problema de desahuciados. Problemas de desahuciados que sigue habiendo, que es que esto hay que recordarlo siempre, porque parece que es que hemos terminado con la crisis o con los problemas y están viniendo ahora precisamente los desahucios, están aumentando los desahucios todavía. ¿Qué respuesta, ya hablando de desahucios, qué respuesta le da el Partido Socialista a esas personas que puedan ser desahuciadas? Sí, mire, primero evitar a toda costa que se les desahucie, a toda costa, y a toda costa significa apoyándoles, pero no apoyándoles creando una comisión que haga la estadística a final de año de los que han desahuciado y los que no han desahuciado, significa acompañarles en todo momento. Hay que crear una oficina antidesahucios y acompañarles en todo momento, judicialmente, en las negociaciones con los bancos, hasta el final. Pero claro, puede llegar el momento en que el juez desahucie a alguien. A eso no puede impedirlo un alcalde. Si un juez declara que ese vecino tiene que salir de su casa, nosotros no podemos hacer nada más que lo que queremos hacer, y es que haya viviendas sociales para que nadie pase una noche en la calle, que una familia que se encuentra en la calle, con hijos o sin hijos, es igual, que pueda tener una vivienda de protección social, de alquiler, a precios módicos, a precios accesibles, en las que pueda seguir viviendo y pueda rehacer su vida. Pero ¿cómo puede permitirse un ayuntamiento con 56.000 habitantes que si echan de casa a un vecino tenga que irse a vivir a un coche? Que yo lo he visto, que yo he visto gente viviendo en coches, Y eso es dramático para una ciudad. Que Arganda es un pueblo, pero también tiene las posibilidades de una ciudad. Aprovechemos las dos cosas. Antes de que usted pida el voto a los amigos oyentes, háblenos de su equipo, del equipo del Partido Socialista en Arganda del Rey. ¿Cómo es su equipo? Sí, mire, pues en principio lo que decíamos anteriormente es paritario cremallera, es decir, somos la mitad hombres y la mitad mujeres. Y eso es así porque es así de bien es. Y además es un equipo de gente bien formada y honesta. Honesta, que es muy importante para los tiempos que corren de la política. Honesta porque tienen que administrar el dinero que no es suyo y lo tienen que administrar bien. Bien formados porque todos tienen un currículum que es apreciable. No voy a extenderme ahora con el currículum, pero lo que sí quiero decir es que además de ese currículum que todos ellos tienen una cosa que también es muy importante, que es importantísima, y es que conocen Arganda perfectamente. Conocen Arganda perfectamente
porque lo conocen ellos de por sí y porque el Partido Socialista de Arganda lleva trabajando en Arganda mucho tiempo y conoce a los argandeños y a las argandeñas, a Arganda en general, lo conoce perfectamente. Y eso nos da una ventaja añadida, porque un proyecto, un equipo no se improvisa. Es pensar en algo vedado el decir que alguien puede venir y en 3 meses montar un proyecto para Arganda o montar un equipo para Arganda. Eso es imposible, eso es humanamente imposible. Hay que tener un proyecto consolidado, hay que conocer bien lo que se tiene uno entre manos, hay que tener personas que lo conozcan y ese es el resultado de mi equipo, de ese tipo de personas bien formadas y conocedoras de Arganda. Pues don Guillermo, tiene usted tiempo libre para pedir el voto, para dirigirse a los amigos oyentes en nombre del Partido Socialista en Arganda del Rey como candidato a la alcaldía este próximo domingo. Pero ha sido un pequeño lapsus. Sí, no se preocupe, salta la música sí, cuando hablo yo, no se preocupe. Digo que lo que quiero pedir antes del voto es pedir confianza en mí, a los vecinos y vecinas de Arganda. Como decía anteriormente, no hemos improvisado un proyecto. Tenemos un proyecto que más que un programa electoral es un proyecto de futuro para Arganda del Rey, con gente bien formada, con gente cualificada. Conocemos Arganda perfectamente. Y lo que queremos realizar es un cambio, pero un cambio seguro para Arganda. No somos de aquellos que recetan la misma medicina que han recetado en estos últimos 12 años y que causa cierta ternura cuando también piden el cambio en este momento. Ni somos de aquellos que quieren cambiar todo a base de demolerlo y volverlo a construir, pero sin saber muy bien cómo se construye ni qué quieren construir. Nosotros representamos el cambio seguro para obtener una Arganda en la que todo el mundo tenga trabajo, en la que todo el mundo se encuentre atendido, en la que todo el mundo esté feliz de vivir, de estudiar y de trabajar. Y por eso, una vez obtenida la confianza de los vecinos y de las vecinas, les quiero pedir también que sean optimistas respecto del futuro de Arganda, porque con el trabajo, con la dedicación y con la ilusión conseguiremos sacarla adelante. Y por eso, para conseguir este proyecto, para llevar a cabo este proyecto de futuro, es para lo que pido el voto de mis vecinas y de mis vecinos de Arganda. Pues para ir terminando, a mí me gustaría saber cómo ve las elecciones con respecto al 2011, perdón, que me voy a las anteriores todavía. En 2011 estaban llamados a las urnas casi 34.000 argandeños y sin embargo se abstuvieron más de 12.000. Esto son cifras preocupantes realmente. Sí, nos preocupó mucho en aquel entonces, pero mire, yo sí hago un vaticinio y de eso sí casi estoy seguro de que la participación en estas elecciones del 2015 va a ser otra. Y la gente, lo que hemos conseguido de estos tiempos de crisis, de esta crisis que nos ha movilizado a todos, es preocupación por la política, que está muy bien, que es lo que tenemos que conseguir, que la gente se preocupe por la política y por los políticos que le representan. Y eso significa que la gente se va a movilizar mucho más y que va a ir a votar. Y es a lo que animo yo. Yo animo a todo el mundo que elija su opción política y que el domingo coja su DNI o su documento de identificación y se vaya a votar a los colegios. Eso es lo que pido yo desde aquí. Guillermo, me imagino que entre hoy y mañana ya se cerrará la campaña electoral porque el sábado tenemos jornada de reflexión. ¿Qué actos hay previstos en Arganda? Pues mira, ahora mismo he dejado a compañeros que estaban en la puerta del centro de mayores explicando el proyecto a los mayores de este municipio. Esta tarde vamos a ir al Parque González Bueno también a estar allí con los vecinos, a hacer de lo que denominamos nosotros un meeting corner, que la traducción es hacer mítines pequeñitos hablando con los vecinos. Es algo muy simple, pero que a los vecinos les gusta porque hablar directamente con ellos, no les vas a dar un meeting. Y mañana por la mañana estaremos también contando a la gente que quiera escuchar nuestro proyecto, estaremos por la mañana en el mercadillo. Y por la tarde vamos a acudir los socialistas y las socialistas de Arganda al mitin de cierre de campaña que se celebra en Madrid. Pues ya para ir terminando me gustaría añadir para los oyentes que no pueden ver a Guillermo Hita que ha realizado la entrevista sin ningún papel en la mano y todo lo que le hemos ido preguntando ha sido de cabeza. Sí, es cierto, ningún tipo de documentación en la mesa. Lo he hecho todo de cabeza. Sí, bueno, es que yo tengo el proyecto muy trabajado, lo tenemos muy trabajado los socialistas, como decía, y lo tengo interiorizado porque es un proyecto que vivo, porque yo lo que quiero es lo mejor para Arganda y es lo que voy a conseguir.
Don Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Onda Cero. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y siempre es un placer estar aquí en estos micrófonos de Onda Cero. Descanse. Gracias. Raquel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Y ahora, amigos, servicios informativos, noticias de las 2, en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Penúltimo día de campaña y antes de que mañana den el carpetazo final, los partidos quieren llenar los espacios más grandes posibles para evidenciar que tienen a las huestes movilizadas. Hay que seducir a ese 30% de indecisos detectados por el CIS. Partido Popular y Partido Socialista apuestan hoy por plazas de toros en las que los líderes se ponen